Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, y muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos, una semana más, un vídeo más, a Preguntando desde la Raíz. Antes de comenzar la entrevista, quiero recordar a los que todavía no lo habéis hecho que os suscribáis aquí abajo en el canal, que le deis al like si os ha gustado este vídeo o el resto de vídeos, y que si queréis podéis dejar cualquier tipo de comentario, tanto aquí en este canal como en mis redes sociales, que yo estaré pendiente de ello. Dicho esto, vamos con la entrevista de hoy. Hoy debo reconocer que se trata de una entrevista que es muy especial para mí, porque es un hombre que he admirado durante toda mi vida y porque sé que es el espejo donde se miran muchos chicos y chicas que hoy deciden estudiar periodismo. Hoy, en Preguntando desde la Raíz, os traigo nada más y nada menos que a Antoni de Miel. Bueno, Antoni de Miel, bienvenido al canal. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo y pasar un buen rato, seguro. Seguro que sí. Vamos a ver que te voy a poner un poco a prueba con tema de NBA, a ver cómo sigues Vale. la actualidad. Vale, estupendo. Bueno, para la gente que no te conozca, que supongo que no habrá muchos en este país, Antoni de Miel nació en Ciudad Real, ¿no? ¿Ciudad Real, ciudad o un pueblecito de Ciudad Real? En Ciudad Real, capital, sí. Nací ahí en Ciudad Real, estaban viviendo mis padres ahí y bueno, ellos son naturales de toda mi familia, de la provincia de Ciudad Real. Mi madre de Ciudad Real capital, mi padre de un pueblito pequeño en Hinojosas de Calatrava al lado de Puerto Llano, y luego se crió en Puerto Llano y sí, yo nací ahí en Ciudad Real. Yo esa zona más o menos la conozco porque soy de Pozo Blanco y está muy cerca Claro, de esa zona. claro. ¿Cómo recuerdas que fue tu infancia? Bueno, mira, mis primeros recuerdos son de Ciudad Real, aunque tengo pocos, porque luego a los 4 años nos fuimos a Valladolid por cuestión de trabajo de mi padre. Nos fuimos nos dieron a elegir, bueno, le dieron a elegir a él en su trabajo destinos o Córdoba o Valladolid. Mala elección. Y ¿sabes lo que pasó? Que mi madre tenía una hermana suya viviendo en Valladolid. Entonces yo creo que tiró más hacia irse a Valladolid por eso, Lógico. por la compañía y porque estaban unos tíos míos ahí. Pero fíjate que hay decisiones de estas que a lo mejor alguien tiene que tomar en 15 días. Claro que sí. Y que cambia el destino absolutamente de ellos, de sus hijos y todo. O sea, seguramente mi vida hubiera sido otra. Totalmente, claro. ¿No? Pero bueno, sí, nos fuimos a Valladolid teniendo yo 4 años y nada, la infancia la recuerdo, bueno, como un niño normal, yo creo, de aquella época, bastante feliz, pues el colegio, los amigos del colegio, el deporte, luego, bueno, pues nació mi hermano, uno de mis hermanos cuando yo tenía 6 años y pico, y nada, y luego mi otro hermano nació ya teniendo yo 14 años, somos 3 hermanos, 3 varones. ¿Y cómo era de Miel de pequeño? ¿Era extrovertido? ¿Era más tímido? Tímido, bastante tímido, aunque no es que tuviera problemas de socialización o de relacionarme con compañeros o amigos. De hecho, mantengo un amigo desde una escuelita a la que fui antes de ir al colegio, un amigo con el que coincidí con 4 años y que luego fue conmigo al colegio, al Centro Cultural Vallisoletano de Valladolid, que es de hermanos maristas, y ahí estuvimos pues juntos hasta los 18, junto con este amigo con el que mantengo relación, por supuesto. Pero sí, mis grupos de amigos, digamos que yo era en clase bastante tímido, sacaba buenas notas desde el principio, estaba siempre, no sé, por así decir, top 5 de clase, éramos 40, 45 en clase y siempre solía estar ahí entre los mejores, no con gran espíritu de trabajo, de sacrificio, pero digamos que tenía cierta facilidad, ¿no? O al menos ese es el recuerdo que me ha quedado. Y bueno, pues luego también con familia, primos y eso, teníamos muchas relaciones el fin de semana. ¿Y cuándo recuerdas tus primeros momentos vinculados al deporte? ¿Los primeros recuerdos que tengas con un balón de fútbol, de baloncesto? Sí, mira,
Sobre esto he pensado mucho, porque mis primeros recuerdos vinculados al deporte tienen que ver con mi etapa todavía en Ciudad Real, Ujú. porque yo ahí empecé a fijarme, deduzco, en el fútbol, y entonces me acuerdo un poco de lo que serían mis primeras sensaciones en función de las camisetas que tuve, porque entonces no había, bueno, no se podía ni comparar con la facilidad que hay ahora por merchandising, Desde ¿no? luego. De equipos. Entonces, te comprabas en una tienda una camiseta, por ejemplo, yo recuerdo que tuve una amarilla de manga larga y un pantalón azul corto, como de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo le pedí, no sé por qué, pues debí ver un partido y pedí que me pusieran el 8, porque entonces jugaba un jugador argentino, Brindisi, que luego ha sido entrenador, en la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba en primera y Sí, tenía un sí, buen sí. equipo. Y entonces, pues nada, había que comprar en una mercería el número y luego una tía mía que vivía aquí en Madrid, que se le daba bien eso, Lo pues cosió. me cosió el número. Entonces yo recuerdo, había alguna foto, aunque yo creo que todavía en blanco y negro, yo con ese uniforme. Y luego, a continuación, recuerdo que pido el 11 del Atlético de Madrid. Igual, comprar dos unos y coserlos. Y era por Ayala, que era el extremo izquierda que jugaba en el Atlético de Madrid entonces. Hay que recordar que en ese tiempo el Atlético de Madrid jugó la final de Copa de Europa, la actual Champions, Sí. y jugó la Intercontinental, porque se aplazó esa final de Champions, luego la perdió, pero ganó la Intercontinental sin haber ganado la La Copa otra. de Europa. Sí. Sí, eso es. Quiero decir con esto que, claro, había ganado la Liga para haber podido jugar la Copa de Europa, solo iba uno de cada país. Quiero decir, por tanto, que yo me hice eh, simpatizante del Atlético de Madrid en ese momento, seguramente, y porque noté, sentí, Ujú. veía pues que era un equipo grande, que había ganado la Liga, que tal, que jugó la final de la Copa de Europa y todo eso. Y pedí el 11. Y luego, he contado ya alguna vez la anécdota, mi padre era muy del Real Madrid y en cambio me puso en mi habitación en Ciudad Real, con 3 4 años, un póster de la alineación, es decir, la alineación para la foto, Sí. con 6 arriba con el portero y 5 Sí, abajo, sí, sí. del Barcelona de Cruyff. Barcelona de Cruyff jugador. Eh, Curioso eso, ¿eh? y es bastante curioso. Luego, bueno, mi padre murió joven y nunca tuve la oportunidad de sacar este tema con él y preguntarle, pero me llama ahora, pasado el tiempo, bastante la atención este asunto y bueno, me imagino que impresionó mucho el Cruyff jugador. Claro. El Barcelona no era en aquellos años mmm, como ahora, Sí, que sí, sí. digamos que es un rival equiparable al Real Madrid. El Real Madrid era muy dominante Sí. y el Barcelona no tanto, Ujú. aunque había tenido a Kubala y eso, pero digamos que debió impresionar con su juego y con sus resultados aquel Barcelona y no sé, y mi padre me puso eso también. Yo lo detecto, lo identifico como una señal de tolerancia, ¿no? Y Sí, de no sí. querer influir en un Totalmente. chaval, ¿no? Desde luego que sí. De hecho, como bien dices, antiguamente el rival directo del del Madrid era el Atlético de Madrid. Era el Atlético. Era el En aquellos Atlético. años era más el Atlético, Por sí. eso, por eso. En cuanto ya a figura de deportista, ¿cuál es el primer ídolo, como ídolo de Anthony de Miel? Me da igual el deporte, me da igual. El primer ídolo. Mira, también yendo ya a esos años, teniendo yo 5 o 6 años, eh, yo diría que, bueno, pues ya me hice del Atlético de Madrid, seguía al Atlético de Madrid, pero me marcaron mucho los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Ujú, Y ahí hubo dos deportistas que fueron una locura, que eran Mark Speed, nadador, y Nadia Comaneci, gimnasta. ujú. Eh, yo creo que como figuras del deporte, pues quizás era lo que más me cautivó en esos años, pues yo con 6 años, ¿no? Claro. Luego ya posteriormente, en los años siguientes, el ciclismo empezó a pegar muy fuerte y bueno, y empezábamos a jugar con las tapas de las botellas, ¿no? Sí. De refresco, de cerveza y eso, y hacíamos carreras pues en la arena con amigos
Y entonces le dibujábamos los uniformes de los equipos que había, les poníamos los nombres y tal. Y el ciclismo pegó bastante fuerte ahí. Y luego ya tendríamos que llegar, bueno, yo veía fútbol, lo que se echaba, había 2 canales de televisión, lo que se echaba en la televisión, y veía baloncesto, que sobre todo en esos años, a mediados de los 70, se ofrecían partidos de Copa de Europa del Real Madrid. Que entonces era un equipo que ganaba Copas de Europa, tuvo una muy buena etapa bueno, ya desde finales de los 60, pero en los años 70, y contra rivales sobre todo italianos. Recuerdo Varese, ¿no? Varese era un gran equipo de Europa, y recuerdo algunos partidos también en la televisión en blanco y negro entre el Real Madrid y Varese, de Copa de Europa de baloncesto. Y luego ya me tengo que ir al año 79, yo teniendo 9 años, que mi padre, a través de una amistad del trabajo, decide que vayamos un día, además entre semana, fuimos mis padres y yo, a mi hermano pequeño lo dejarían con mis abuelos o algo así, y fuimos a ver un partido de Copa del Rey, que entonces se jugaba ida y vuelta, eliminatorias en baloncesto. Sí. Fuimos entre semana a un partido a ver al equipo del Valladolid Club de Baloncesto, que se llamaba Valladolid Miñón, y entonces ahí, ese es digamos, la chispa, el punto de arranque, Sí. porque ese partido a mí me impresiona. O sea, a partir de ahí cambia bastante mi vida como aficionado al deporte, porque me quedo impresionado, me quedo anonadado con lo que veo, sobre todo 2 jugadores que jugaban en Valladolid. Recuerdo a Joan Creus, a Chichi Creus, que jugaba en Granollers, que era el equipo rival, también que hizo un partidazo. Y yo, prácticamente desde ese momento, dejo de jugar al balonmano, que estaba jugando al balonmano en el colegio, Sí, sí. y paso a jugar al baloncesto. Y ya me vuelvo loco con el baloncesto y quiero jugar todos los días en el patio del colegio al baloncesto, y digamos que entró ya con mucha fuerza el baloncesto en mi vida en ese momento. O sea, de la decisión de un padre de llevar a su hijo un partido entre semana a ver un Sí. partido de baloncesto, y tu vida ha desencadenado a ser una de las personas más reconocidas en este país por el mundo del baloncesto. Es que la vida es así. Por eso. La gente más joven se irá dando cuenta, pero hay cruces de caminos en la vida que parecen casuales, rotondas, que depende de por dónde te vayas, te cambia todo, Así todo es. lo que vaya a venir después, ¿no? Así es. Y lo digo por si hay gente de Valladolid que ve esto. Mi padre, quien le recomienda, oye, tenéis que ir a ver un partido que es para, y si tienes un niño de 9 años se lo va a pasar genial y tal, era un médico que era directivo del club, se llamaba Marino Harrison, además. Recuerdo el nombre. Y entonces este señor le recomendó a mi padre, pues como que era una oferta de ocio interesante, Sí, sí. para una familia con un niño, ir a ver un partido, y eso lo cambió todo. O sea, ese día entre semana, que Desde recuerdo luego. que llovía o hacía frío y tal, ese día lo cambió todo. Desde luego, desde luego. Bueno, pues no llegó Daimiel a ser un jugador conocido, pero sí llegó a ser un gran periodista, uno de los más conocidos de este país. ¿Cuándo decide involucrarse en ese mundo del periodismo? Pues mira, yo digamos que sí que el periodismo tiene un componente vocacional en mí. O sea, yo cuando era niño, si me preguntaban, casi siempre decía que quería ser periodista. Una vez que tuve uso de razón, desde esos años. No decía periodista deportivo, decía periodista en En general. general. Me fijaba mucho en cómo, pues en televisión, sobre todo en televisión, cómo lo hacían los periodistas que eran presentadores de informativos o presentadores de programas de entrevistas. Me fijaba mucho cómo lo hacían. Trataba de coger una hoja con un texto y leer mirando hacia adelante, ¿no? Mirando de poco en poco al texto, pero mirando hacia adelante. Sí, sí. Jugaba eso. Bueno, en aquella época también con los radiocassettes jugábamos a hacer radiofórmula, ¿no? Con los casetes pues íbamos metiendo canciones, íbamos presentando los temas entre canción y canción. Bueno, era una distracción de aquella época, pero yo quería ser periodista de verdad desde que era niño, adolescente, y luego por diversas circunstancias en Valladolid no había en aquella época posibilidad de estudiar periodismo en la universidad. Yo era de letras y casi todo el mundo
en aquella época, sobre todo el mundo te decía, lo único que tiene salida en letras es derecho. Entonces casi todos íbamos para derecho, los que hacíamos letras, Claro. salvo algún romántico que se iba a estudiar historia o alguna filología o algo así. Y entonces me matriculé en derecho porque entonces en mi entorno familiar no había posibilidad de mandarme a Madrid o a otra ciudad a estudiar periodismo. Y nada, empecé derecho, hice un primer examen parcial de derecho romano en diciembre, que es el examen para el que más he estudiado en mi vida, lo suspendí, fui a revisar y no me trataron muy bien en la revisión, y entonces me vine un poco abajo ya. Entre que Claro, no me gustaba mucho y ese primer examen de parcial de romano, aprobé 2 asignaturas en primero, eran 4 y aprobé la mitad, pero no sé, estaba mentalmente fuera. Hice un curso de radio y de redacción periodística en Valladolid, tratando de, bueno, pues a ver si podía eh, acabar en ese mundo, pero no era fácil, desde luego. ujú. Y nada, pasados año y medio así, me lié la manta a la cabeza. Mi tía, la que me cosía los Sí. números de A las la espalda. camisetas, me dijo, bueno, habló con mi madre y dijo, oye, que venga a mi casa, que venga a mi casa y si quiere estudiar periodismo. Y nada, y me lié la manta a la cabeza con la ayuda inestimable de mis tíos. Me trasladé a Madrid, me matriculé en periodismo y ahí arranca un poco, ¿no? Toda la historia ya un poco profesional. Bueno, y un hombre como tú, que ha vivido el periodismo en diferentes etapas del mismo, ¿considera que la profesión ahora mismo está en un momento de crisis? Porque en muchas noticias incluso la sociedad no confía ya en el periodista, se pone en entredicho la información del periodista. Sí. Sí, bueno, hay muchos matices sobre esto. Podríamos hacer una serie de Netflix hablando contigo de muchos capítulos sobre este asunto. Yo llevo 31 años ejerciendo profesionalmente el periodismo y desde el principio, no por mi caso, que yo era un privilegiado, porque arrancó Canal Plus, yo arranqué ahí de becario y siempre las condiciones de trabajo fueron muy buenas, el ambiente era muy bueno, pero yo observaba cuando iba a cubrir un entrenamiento de un equipo, cuando iba a cualquier acto de rueda de prensa, etcétera, Ujú. observaba y iba comentando, iba compartiendo con colegas de otros medios lo que ocurría, ¿no? Y yo casi siempre he vivido un periodismo deportivo, si no en crisis, pero sí con condiciones, digamos, no ideales, porque en aquella época, eh, digamos que se trabajaba mucho, había unas condiciones de trabajar muchas horas, de lo que siempre se decía, no tienes vida, ¿no? Sí, Y entonces contestaba el periodista, no, pero es que mi vida es el periodismo. sí. No, porque hay mucho entusiasta también en esta profesión. Entonces, bueno, ya fui observando eso, ¿no? Gente que tenía salarios más bajos y que echaba muchas horas, sobre todo en radio, en periodismo, en periódicos deportivos y tal. Pero yo diría que en aquella época el nivel medio del periodismo deportivo que se hacía, un poco recogido de la tradición de los 70 y los 80, estaba bien, estaba bien. Ya había, digamos, por ejemplo, en la radio ya se tomaban algunas licencias un poco fuera de lo que era el periodismo ortodoxo, ¿no? De ser más atrevido, de buscar escándalos, polémicas, Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el periodismo escrito y en televisión era un periodismo muy formal, pero bastante, a veces, posteriormente se ha hecho de menos aquella época o ese periodismo. Por el hecho de que fuera ortodoxo y formal no quiere decir que no fuera bueno y que no fuera profundo, y con los medios que había grandes profesionales, ¿no? Entonces todo eso ha ido derivando y el periodismo sensacionalista dentro del deporte, el periodismo que trata de sacar pues lo más visceral del aficionado, ese periodismo ha ido ganando terreno y ha ido conquistando prácticamente todos los espacios, ¿no? ujú. Hasta tal punto que han ido pasando los años y hay generaciones de aficionados, los más jóvenes, que solo han conocido esos modelos, Claro, o prácticamente solo han conocido esos modelos, que piensan que el periodismo es eso. sí, Y entonces yo creo que esto le ha hecho mucho daño, mucho mal. Y eso ha influido en lo que tú decías, en que el periodismo en general y el periodismo deportivo en particular tiene muy mala imagen entre la gente. mm, No te puedes fiar, que un día te dice una cosa y otro día te dice tal otra, cual. que no hay criterio, que te dice eso porque claro, porque quiere defender
a este equipo o porque se lleva bien con tal presidente o tal entrenador o con tal jugador. Entonces, digamos que no es una situación ideal. A todo esto la precariedad ha ido a más. Claro. Yo, por desgracia, siempre insisto mucho en esto, pero es que no ha cambiado. Entonces, creo que no está de más decirlo. Yo he conocido mucha gente que ha empezado en el periodismo deportivo, que con todo el entusiasmo posible ha tratado de hacerse un sitio, digamos que sin grandes pretensiones, simplemente poder vivir de esto. Tal cual. Y que no han podido seguir y han tenido que cambiar de camino y de profesión, irse a otra cosa, aunque hayan estudiado 5 años en la universidad, han tenido que irse a un plan B o un plan C, ¿no? Sí. Y esto habla de la precariedad de esta profesión, el hecho de que tenga mala imagen impulsa la precariedad. Totalmente. Porque entonces los medios de comunicación, las empresas, los responsables piensan que da igual uno que otro, que qué más da. Claro. No se valora que alguien tenga un bagaje, que haya tenido una formación, que tenga una experiencia de 10 años. No, Sí. pues este ya me está dando problemas y tal, pongo a otro que acaba de salir y tal que cual. lo hace grande. Bueno, Así. Esto es habitual y esto, desde luego, pues va en perjuicio, ¿no? Sí. de la profesión y también de lo que percibe la gente sobre esta profesión. Pero luego creo, bajo mi punto de vista, que por ejemplo también es que la persona caiga en gracia, porque por ejemplo Daimiel no se esconde al decir que es simpatizante del Atlético de Madrid, da su opinión abiertamente sobre cualquier jugador, y luego tú ves redes sociales, Twitter y demás, siempre está el típico hater, ¿no? Pero no es un periodista, y como tú hay unos cuantos que a lo mejor no reciben tantas críticas porque saben reconocer en según qué momento, pues independientemente, una cosa objetiva, ¿no? Bueno, es que eso, en realidad, si todo hubiera ido por el camino correcto, no se tenía ni que plantear ni que discutir. Es decir, el ejercicio del periodismo es el ejercicio de la información, del análisis, de sacar conclusiones, de poder dar información y poder facilitar el seguimiento de un deporte a un aficionado. Y eso no tiene nada que ver con las simpatías que puede tener el periodismo. Esto es como el sacerdote, ¿no? Con el secreto de confesión. Tal cual. O como el médico. Digamos que debería haber unos códigos éticos de actuación profesional, ¿no? En esta profesión los tiene que haber, como en cualquier otra. Pero pues esas barreras se han superado hace tiempo. Sí. Y además se las ha pateado a esas barreras y por eso mucha gente hasta se sorprende o no se fía. Yo hay veces que en redes sociales es verdad que me siento muy, muy querido, bastante respetado para lo que hay por ahí. Desde luego. Pero siempre aparece, por ejemplo, en cuanto a mi simpatía hacia el Atlético de Madrid, siempre aparece gente como que me dice que yo no soy del Atlético de Madrid, gente que me quiere dar o quitar el carnet, porque dependiendo de lo que yo opine. Claro que sí. Una cosa de locos, o sea, una cosa absurda. Pero digamos que no reprocho tanto porque es gente formada, como te decía antes, en ese escenario. Claro. Del bufandeo y del forofismo. Claro. Entonces no entienden ese matiz de que un periodista está en la obligación de salirse de sus simpatías a la hora de ejercer su trabajo. ¿Qué pasa? No ocurre mucho. Bueno, lo vemos todos los días, no ocurre lamentablemente. Sí. De hecho, se ha llegado a una cuestión que es tremenda. Y esto, pues, hay medios en los que yo colaboro que lo ponen en práctica y, bueno, yo lo tengo que decir, me da igual lo que piensen, ¿no? Pero esto es así. O sea, no puede ser, no debería ser que un medio que retransmite, hablo en radio, que retransmite partidos de Champions o de Liga y tal, que tenga que buscar un comentarista vinculado para cada partido a uno de los... A esos colores, equipos. A esos colores, sí. Claro, pero, o sea, tú busca un buen comentarista. Tal cual. Más da, ¿no? No, pero es que la gente puede decir lo que quiera, porque es que la gente siempre... A comunicadores que no son de ningún equipo, siempre les acusa de ser de uno. Pero tú tienes que buscar a un buen comentarista. Y un buen comentarista tiene que ser capaz de analizar lo que ocurre en un partido, da igual el equipo que juegue.
Pero independientemente no, de... hay que poner exjugadores vinculados a equipos porque han jugado en esos equipos, tal. Luego, bueno, es que son cosas de locos. Luego hay jugadores que han jugado toda una vida en un equipo y están comentando y les dicen los aficionados de ese equipo que son anti Sí, ese sí, equipo. sí, Le ha totalmente. pasado, mira, le ha pasado a Mitchell, Sí, 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 le ha pasado hace poco le pasa a Álvaro Benito, le sí, pasa a Valdano, le ha pasado, sí, que sí, llegó y sí. entrenó en el Real Madrid. O sea, esto no te puedes fiar de lo que vaya diciendo la gente en redes sociales. Sí, me alegro muchísimo que alguien como tú diga eso porque estoy totalmente en consonancia con ese pensamiento, la verdad. Y me alegro mucho que haga referencia a esto. Yo creo, bajo mi punto de vista, que la NBA en España, incluso me atrevería a decir que en Europa, ha crecido mucho últimamente el consumo de lo que es el producto NBA en sí. ¿Crees, bajo tu experiencia, tú que has vivido allí, que conoces a aquella gente, que algún día el fútbol europeo calará en la sociedad norteamericana como la NBA está calando aquí? Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo muchas veces y también que me han hecho, o es un asunto sobre el que he debatido con gente, incluso con gente que conocía bastante bien lo que era el fútbol en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, y yo creo que hay un proceso lento de crecimiento. Obviamente el desarrollo tecnológico, la globalización ayuda, ¿no? Ayuda a que se pueda consumir deporte que es, digamos, más seguido en otras latitudes, ¿no? Aquí ha pasado, bueno, tú lo has dicho con la NBA, aunque el baloncesto es un deporte que tenemos más asimilado aquí tradicionalmente, Sí, pero yo noto, por ejemplo, que en los últimos años el fútbol americano tiene mayor seguimiento en España. Y eso tiene que ver con la globalización y con la posibilidad de, a través de dispositivos móviles, tablets y tal, poder seguir todo esto, ¿no? Y tener información de todo lo que quieras. sí. En cuanto al fútbol en Estados Unidos, me dijo hace muchos años Xavier Azcargorta, el entrenador, que él, bueno, pues estuvo vinculado a la Major League Soccer, Uh -huh. me dijo que el problema que tenían en la Major League Soccer a la hora de expandir el fútbol en Estados Unidos era que lo habían copado los latinoamericanos. Es decir, como hay mucha población Sí, latinoamericana o de origen latinoamericano en Estados Unidos, sí, eh, muchos de los dirigentes se enfocaban hacia ese público. sí, Y que eso, por supuesto, les había ayudado en muchos casos, pero era un impedimento en otros. Es decir, estaban haciendo un producto para esa gente sobre todo. sí. Y eso impedía que entrara en el estadounidense anglosajón, Sí, por el ejemplo. puro, sí, Eso es, eso sí, es. Entonces, no cabe duda que, bueno, pues hay que hacer, que lo habrá hecho gente muy experta, un ejercicio de cómo consume tradicionalmente el deporte el estadounidense, uh -huh. qué deportes son los que más consume, pues eso, béisbol, sobre todo fútbol americano, NBA, qué estructura tiene eso, los parones, la manera en la que ellos disfrutan del espectáculo en el recinto. Uh -huh. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, he hablado con estadounidenses y ellos no, en su mentalidad no entienden que tú tengas que estar 80 minutos y que no pase nada, Claro, aparentemente. claro. Para ellos no pasa nada, un 0-0 y tal, pero es que no ha pasado nada, llevo 80 minutos aquí Sí, sí, sí. viendo esto, no ha habido casi parones, solo un parón al descanso y tal, y no ha pasado nada. Espectáculo puro. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que a todo esto, que es un poco el planteamiento, el escenario tradicional, ¿no? de lo que podían ser problemas a la hora de trasladar o de que enraíce el fútbol allí en Estados Unidos, hay una cuestión más de estos últimos años, que es un problema que, por cierto, con el asunto de la Superliga aquí ha sacado a reducir sobre todo el Real Madrid, Uh -huh. pero que los deportes estadounidenses lo llevan analizando, las ligas, ya durante unos años, y es los nuevos consumos audiovisuales, cómo es la gente joven a la hora de consumir el deporte y cómo esto incide negativamente en las audiencias televisivas. Totalmente. Y esto es algo que siguen estudiando, porque obviamente a nadie se le escapa que hoy en día, pues desde, o sea, un niño de 10 años hasta un chaval de 30, está viendo un espectáculo deportivo, pero está con un móvil en una mano, con una tablet en otra, Tuiteando. tiene el mando al lado, y entonces, digamos que no pone la atención durante un largo tiempo en lo que está ocurriendo. Sí. Es decir, ya la mente del consumidor del deporte
se ha adaptado a lo que es el formato highlight. O sea, tienen la sensación de que están perdiendo el tiempo y pueden estar haciendo otras cosas. Totalmente. Y esto es un problema a la hora de, porque todavía el mundo del deporte de alta competición, los deportes poderosos los sostienen los derechos televisivos. Tanto en Estados Unidos el contrato con las televisiones estadounidenses, como los contratos televisivos aquí de la Liga, con MediaPro y Movistar, de la Champions en Europa, de la Premier y tal. Entonces esto es algo que van a tener que ir viendo, y cuidado, esto me anticipo a muchos años, porque el mundo del fútbol es muy arraigado a la tradición y muy inmovilista, por esencia. Sí, sí, sí. Se ha visto ahora, de hecho, se ha visto. Sí, Bueno, sí. se ve con el VAR y se ha Sí, 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 visto. sí. Totalmente. No quieren cambiar, quieren proteger la esencia del fútbol, y como sigan en ese afán inmovilista, se van a encontrar con un problema serio de audiencias. Eso es lo que yo anticipo por cómo está cambiando la manera de ver el espectáculo deportivo. Sí, se prevé que sí. Yo, vamos, pienso bastante igual que tú. De Ciudad Real, pasando por Valladolid, Madrid, salto a la NBA, incluso corrígeme si me equivoco, algunas veces nombrado por la propia NBA como un periodista a tener referente en nuestro país, o como que elige como una serie de periodistas de cada país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso de ser un referente en tu propio país? Porque para mucha gente lo eres. Mira, yo creo que es verdad que este vínculo que todo el mundo tiene asumido de lo que es mi perfil profesional a la NBA es algo que yo explico desde el punto de vista de la perdurabilidad. Es decir, yo al final llevo 25 años y medio comentando NBA en la televisión, que tiene los derechos en exclusiva. Y al final hay gente que me ha visto de pequeño y que ahora ya está trabajando o se ha casado, tiene niños y me sigue viendo, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre he estado ahí. Un poco yo siempre bromeo, ¿no? Como el Jordi Hurtado Sí. de la NBA. Sí. Entonces, pasa eso un poco, y luego hay un gran beneficio para mí, que es haber estado ligado a lo que yo considero que es una liga, una competición modélica, emblemática, y que hace normalmente muy bien las cosas. Y entonces la NBA siempre, yo desde mis primeros viajes allí en el año 96, observé lo bien que trataba, y además era algo voluntario, algo intencionado, lo bien que trataba la NBA al enviado especial, Claro. y al periodista de otros países. ¿Por qué? Porque tú te llevabas una muy buena impresión de la NBA como competición, como organización, y tú luego lo trasladabas aquí A cuando tu tenías país. que comentar. Y ellos cuidaban mucho eso. ¿Y qué ocurre? Que ellos, claro, me han estado viendo 25 años ir a las finales, ir al All-Star, y bueno, pues ellos me tienen en alta consideración, por suerte, gracias a que piensan, y ellos ven el mundo de la empresa así, piensan que soy uno de sus representantes Total. en un mercado importante para ellos, Y lo dentro de lo que es. es bueno, pues el mercado europeo. Y entonces sí, por ejemplo, en los últimos años formo parte de un limitado número de periodistas que votan para los premios de la temporada, y que votan también para el All-Star, ¿no? Bueno, pues soy el único representante en España que vota para esos premios, ¿no? Y al final se elige el MVP, el mejor defensor y tal, con esos votos. Y luego también han tenido detalles magníficos conmigo. Cuando cumplí 20 años yendo allí, me regalaron una camiseta con mi nombre que ponía 20, otra de 25. Bueno, siempre son muy detallistas, muy generosos. La verdad que ha sido un privilegio poder estar ligado a una competición como esta durante tantos años. Y la gente que te conoce de tu infancia, gente que te ha visto crecer, cuando te ven, ¿te siguen tratando igual o es como que, ojo, que es Daimiel, que es una figura conocida, no es el chico de Valladolid que iba a jugar aquí a las canchas de la ciudad? Ya, bueno, pues depende. Yo creo que la gente que me conoce de mucho tiempo y que ha seguido un poco mi evolución, mi trayectoria profesional, digamos que si ha tenido una relación conmigo más o menos constante en el tiempo, pues me tratan como siempre y reconocen en mí la persona, pues antes de aparecer en televisión. En cambio, sí que
es bastante curioso experimentar lo que ocurre con gente que de repente no ha tenido trato contigo durante muchos años, ¿no? Incluso pasa en familia mía, ¿no? Ujú. Que a lo mejor, por desgracia, no nos hemos visto tanto en los últimos 10, 15 años y empiezan a ver cosas mías en los medios de comunicación y claro, ya no saben, la gente es así, ¿no? Claro, Y lógicamente no saben si yo de repente, porque bueno, pues siempre está el tópico de que existe eso y seguramente que haya gente así, como que gente que sube de nivel y que ya no se quieren relacionar totalmente. Sí, sí, con sí. su pasado y todo Y esto. los Bueno, hay, y los hay. y los hay, seguramente los hay, pero bueno, yo trato de relacionarme igual con Ujú. todo el mundo. Yo considero que a mí me ha ido muy bien, pero te vaya mejor o peor, esto es una profesión como otra cualquiera. Hay que tratar de normalizarla y bueno, pues tratamos de hacer este trabajo como cualquier Ujú. otro trata de hacer otro diferente y no somos ni más ni menos que nadie, ¿no? Ujú. Por el hecho de estar trabajando como periodistas. Después de Michael Jordan, ¿es LeBron James el mejor jugador que has visto? Bueno, es uno de los mejores, ¿no? Yo ya desde que ganó el título de 2016 con Cleveland, Ujú. lo que yo consideraba un equipo no de altísimo nivel, y él arrastró a Cleveland a ese título, yo creo que ya lo metí en mi quinteto ideal de todos los tiempos, ¿no? Le hice superar a Larry Bird de la posición de alero y bueno, pues estaría ahí, ¿no? Con Abdul-Jabbar, Magic Johnson, sí, sería un top 4 aproximadamente, ¿no? De toda la historia. Si Brooklyn Nets no gana este año el anillo, ¿sería un fracaso? No, no, nunca. Yo me niego a utilizar conceptos, palabras tan gruesas en una competición que es tan difícil, ¿no? Con Ujú. 30 equipos, que solo puede ganar uno, es un equipo recién formado, un equipo con poca experiencia, porque llama la atención que por lo atípico de esta temporada, con los protocolos anti-COVID, con las lesiones, un calendario muy exigente por comprimido, solo han jugado sus tres principales jugadores 8 partidos juntos en temporada regular. Y eso es muy poco, en una temporada regular que ha tenido 72. Claro. Por lo tanto, no lo consideraría un fracaso. Yo creo que de momento, hasta ahora, el balance de lo que han hecho esta temporada es magnífico. La nota tiene que ser muy alta, Ujú. porque no solo se trata de haber juntado tres grandes jugadores. Creo que otra serie de cosas que son necesarias para que eso funcione lo han hecho muy bien. Esta pregunta me ha dicho un amigo que la tenía que hacer, la voy a hacer. ¿Stephen Curry es el mejor base de la NBA, de la historia de la NBA? Bueno, yo creo que es difícil ponerle la etiqueta de mejor base de la historia de la NBA, pero sin duda ha sido uno de los más relevantes, uno de los más impactantes. Ujú. Y esto que es un tópico, una frase hecha, lo de que ha cambiado el juego, ¿no? Sí. Pues esto es verdad, es verdad. Yo creo que él ha sido el máximo representante de un cambio de paradigma en cómo se juega en la NBA. Y él ha redistribuido los espacios de la pista, ¿no? Con la amenaza y su acierto en los tiros desde larga distancia. Ujú. Un jugador que conecta muy bien también con los niños, con el aficionado. Así que yo lo consideraría, pues no sé, en bases en la historia, uno de los 3, 4 principales. Si tuvieses que intentar prever o vaticinar el futuro, ¿crees que Luka Doncic va a hacer historia en esta competición, en esta liga? Bueno, yo creo que sí, está haciendo historia. Hay pocos precedentes, ¿no? De alguien que lleve tan poco tiempo. Tiene 22 años, Luka Doncic. Es tremendo. Y ya ha estado 2 temporadas, teniendo 22 años, ha estado 2 temporadas entre los mejores, hablo de los, o sea, los 5 o 6 mejores de la competición, Ujú. en una época, esta que vivimos, en la que hay muchos aspirantes al MVP, porque hay un gran número de grandísimos jugadores, de megaestrellas, Sí. y él ha estado ahí. Así que, bueno, él está haciendo historia, él tiene que aprender a convivir dentro del estrellato. Ujú. Y eso tiene muchos matices, ¿eh? No hace falta, o no es solo ser tan bueno como es él, hay que saber ser tan bueno, hay que saber buscar los equilibrios y las mezclas necesarias en tu equipo para que el equipo cada vez sea más competitivo y te Sí. puedas acercar al campeonato. Y luego también hay cosas que no dependen de él, ¿no? Cómo le rodeen, el entrenador, todo esto, pero no cabe duda que sí, que va a ser un jugador
para la historia. Ahora mismo hay 3 jugadores en la NBA, 3 sobre todo, que son jugadores, podríamos decir, europeos, de nacionalidad europea y que son dominantes, ¿no? Y que, claro, hasta ahora decíamos, el mejor europeo que ha habido en la historia es quizás Nowitzki y luego Pau Gasol, ¿no? Seguramente. Bueno, pues ahora tenemos a Antetokounmpo, a Jokic y a Doncic y están entre, bueno, Antetokounmpo ha sido 2 veces MVP, este año parece que lo va a ser Jokic y Doncic no va a tardar en serlo, por lo tanto ya se van a quedar atrás gente que Desde luego ha tenido carreras como las que han tenido Nowitzki y Gasol. Vaya 3 acabas de nombrar. ¿El Anthony Daimiel de niño sería fan o seguidor del Anthony Daimiel de ahora? Seguro, sí, seguro. No sé si fan muy apasionado, pero seguiría su carrera y seguiría su trabajo, porque me gustaba el baloncesto. Cuando ya se empezó a ver NBA aquí, pues yo veía a Ramón Trecet en el programa Cerca de las Estrellas, seguía a muchos periodistas en publicaciones que eran buenísimas, especializadas en baloncesto, seguía el diario AS, el diario Marca, y seguía a los principales periodistas, así que seguro. Una canción que cada vez que escuche Anthony Daimiel le venga grandes recuerdos. Pues mira, hay una canción que es una versión de un grupo de Sacramento que se llama Cake, una versión del I Will Survive, que digamos que está muy relacionada con una época en la que yo ya estaba comentando NBA, que viajábamos a Estados Unidos. Yo a un gran experto de la música como era Andrés Montes le descubrí esa canción porque la escuché en algún sitio, a él le encantó, la poníamos a veces en las retransmisiones, yo me llevaba el CD entonces en el Discman en aquellos primeros viajes y me trae grandes recuerdos. ¿Un viaje pendiente o por defecto un viaje que se te haya quedado grabado en tu recuerdo por lo que sea? Un lugar, no tiene que ser profesional, puede ser por gusto, por ocio. Pues mira, lugares que se me han quedado en el recuerdo hay muchos. Por suerte he tenido el privilegio de tener la capacidad de poder viajar, tanto por trabajo como por ocio o por vacaciones, y he estado en sitios sensacionales. Y además, pues a lo mejor no tenía para otras cosas, pero me gastaba el dinero cuando tenía 20 y tantos años en viajar, y estuve en aquellos años, sobre todo por Latinoamérica, en Guatemala, Costa Rica, Venezuela, y son países con una riqueza para el turista espectacular, ¿no? Luego también he tenido recientemente, en los últimos años, viajes que me han impresionado. Es decir, no he perdido la capacidad de impresionarme, ¿no? Visitando sitios, y Perú o Islandia pues han sido viajes que me han llamado mucho la atención. Y de recuerdo de viajes profesionales, pues sin duda, en mis primeras finales de la NBA estuve en 2 ciudades que yo recomiendo a cualquiera, que son Chicago y Seattle. Son ciudades que a lo mejor no tienen tanta, digamos, tan buena prensa a la hora del turista inicial, que todo el mundo cuando va a Estados Unidos pues va a Nueva York y tal, pero Chicago y Seattle son 2 ciudades magníficas para visitar. Y viajes pendientes, bueno, tengo pendiente ir a África, sobre todo al África central o a la parte sur de África, y luego tengo pendiente también ir a Cabo Norte, al punto más al norte del continente europeo, en Noruega. De extremos. Sí, tengo ganas de ir allí, bueno, a ver cuándo tengo oportunidad. Yo siempre he dicho, te alabo el gusto, porque siempre he dicho que el dinero mejor invertido es en viajar. Sin duda. Yo creo que Sin sí. duda, y que no, digamos que no es solo, para la gente más joven que nos esté viendo, no es solo un disfrute puntual que empieza y acaba ahí, sino que te da mucho conocimiento, mucha experiencia, que te forma muchísimo como ciudadano, como ser humano. ¿Un consejo que te diese alguien en algún momento de tu vida que tengas guardado o grabado ahí a fuego lento? Pues mira, no sé si fue un consejo, fue más un aviso, que yo creo que me ha ayudado mucho. Precisamente mi tía, la que me cosía los números y que me acogió en Madrid. Cuando yo llegué a Madrid y empecé, bueno, cuando empecé como becario en Canal Plus y eso, ella me dijo,
En el momento no le di tanta importancia a lo que me decía, pensé que era una cosa más. Me dijo, mira, casi todo el mundo con el que vas a trabajar, con el que vas a coincidir, eh, parte desde una mejor condición económica que tú. Sí. Algo así, ¿no? Me lo dijo con otras Sí, palabras, sí, sí, pero me sí. dijo como que toda esa gente con la que iba a trabajar tenía una serie de comodidades o de familia con mayores capacidades económicas y tal. Y no le di importancia cuando me lo dio. Y luego, con el paso de los años, fui comprobando y digamos que para mí ha sido un pesar y lo sigue siendo, aunque aquí, en España, a partir de la transición, se dijo que, y es verdad que se avanzó mucho en eso, que tenía que haber igualdad de oportunidades para todos, lo que se refiere a la formación, los estudios, que cualquier niño o joven de cualquier familia, si estaba capacitado y si se esforzaba, podía acabar unos estudios y podía ser un profesional destacado en cualquier ámbito. Ujú. Yo creo que en la práctica no es tan así, lamentablemente. Sí. Se cierran muchas puertas dependiendo de dónde te hayas formado, de las relaciones que tú tengas, del barrio o la ciudad donde hayas crecido, y esto la sociedad española debería seguir luchando contra ello. Sí, totalmente de acuerdo. No te voy a preguntar qué sueño te queda por cumplir, pero sí te puedo preguntar cuál es el sueño de tu desvelo ahora mismo. ¿Cuál es ese sueño, esa cosa por hacer que le queda a Daimiel? Pues mira, profesionalmente ha habido sobre todo algo que hace años me hubiera gustado pasar por ello. Claro, yo he estado, ya voy para 26 años haciendo casi lo mismo, ¿no? Aunque luego he hecho otras cosas en otros medios, pero he sido el comentarista de NBA en la tele, ¿no? En la tele de pago, que ha tenido los derechos. Ujú. Y por suerte, ¿no? Porque no me ha faltado trabajo, pero bueno, me hubiera gustado dentro del periodismo, por ejemplo, haber sido corresponsal, ¿no? Era algo que me llamaba mucho la atención y bueno, no he tenido la oportunidad y también por desgracia el perfil del corresponsal es una especie casi en extinción, ¿no? Porque Total. primero con las agencias de noticias o de prensa y luego con todos los recortes y el hecho de que cualquiera hoy en día pueda Grabar, graban, envían. graba, eso es, envían o cualquiera desde una redacción en Madrid, en Barcelona, que cuenta lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, pues eso Ujú. se ha perdido, pero me hubiera gustado, desde luego. Y sueños profesionales no tengo demasiados, ¿no? No quiere decir que si me llegara una oferta profesional de algo que yo todavía considero como un reto apasionante, pues me apeteciera, pero creo que he cumplido de sobra con lo que yo pretendía en la profesión y no tengo una ambición ahora mismo por, no, es que yo quisiera ser. Creo que se me ha pasado además la época. No he tenido la oportunidad nunca de ser el responsable de un grupo de gente o de un medio de comunicación o de un departamento. No, nunca me han dado esa oportunidad. Yo creo que la edad ideal para un jefe de algo así es los 30, a partir de los 35 hasta los 45, esa es la edad ideal y a mí se me ha pasado, no me ha llegado la oportunidad, pero bueno, tampoco No te ha ido no se mal. reproche a nadie ni me preocupa. Sí. Y ya para finalizar, si estuvieses en mi situación, sentado aquí con un protagonista, ¿qué protagonista te gustaría que fuese y qué pregunta le harías? Pues mira, ahora mismo me gustaría tener a Luis Enrique ahí, al seleccionador nacional, delante, y tendría muchas preguntas para hacerle. Y además, como es un tío bastante directo y Sí, desde sincero, luego. sería fantástico. Yo estoy viviendo con bastante atención el fenómeno de lo que está ocurriendo, ¿no? con la selección española con vistas a esta Eurocopa, porque yo, por edad, he vivido etapas en las que había seleccionadores que tenían a mucha gente en contra. Ujú. Recuerdo Luis Suárez en el Mundial 90, Clemente, por Clemente, supuesto, incluso Luis Aragonés, cuando, por ejemplo, tomó la decisión de no llevar a a Raúl. Raúl. Bueno, he vivido muchas, pero yo creo, estoy en disposición de decir que
que nunca tanta gente en contra como ahora con Luis Enrique y con esta selección. Y bueno, yo confío en que la selección lo haga bien y que mucha gente pues tenga que cambiar de opinión, pero me llama la atención el fenómeno desde fuera, ¿no? Y como periodista y como aficionado, y tengo ganas de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero me tienes que decir qué pregunta le harías, una por lo menos. Pues mira, a Luis Enrique le preguntaría qué considera él que tendría que cambiar, si es que considera que cambiando algo lo conseguiría, sí, para tener más adeptos a su figura como entrenador y como seleccionador. Buenísima. De hecho, yo creo que, como bien has dicho antes, responderías seguro. Sí, seguro. Bueno, Anthony, antes de despedirme, darte las gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer tenerte aquí. Ya te he comentado antes que muchísima gente me ha dicho, a ver si consigues que charlo un ratito contigo. He de decir que siempre, desde que te conocí, desde que te conozco, siempre que he tenido la oportunidad de tratar contigo, ha sido un trato excelente. Cuando yo era becario y siempre la misma persona, y se agradece mucho que una figura a la que muchos hemos visto desde que éramos chicos, hemos admirado y que seguimos admirando, pues tenga esa mano derecha para tratar a los que estamos intentando hacernos un hueco. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Nada, ha sido un placer estar aquí un rato contigo. Te deseo mucha suerte con el canal y en general en la vida, no solo en la profesión. Y nada, pues seguiremos encontrándonos seguro, Juan Francisco. Seguro. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Y hasta aquí la entrevista con Anthony Daimiel, un hombre que nació en Ciudad Real, que se crió y creció en Valladolid, aunque podía haberse criado en Córdoba, cuya decisión de un padre de llevarlo un día de entre semana y lluvioso a ver el baloncesto le cambió la vida. Y así es Anthony Daimiel, un hombre que es bien valorado hasta por la propia NBA, que aún tiene algo pendiente, como ese viaje al continente africano, y que todavía recuerda cómo su tía le cosía los números en su camiseta. Yo he disfrutado muchísimo con la entrevista, espero que tú también. Os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego.